que es porque he tocado mucho las narices con ese primer programa 4 días antes, donde se vio una situación en Valencia de tercer mundo y de abandono. Bueno, era una catástrofe de origen humano porque no se habían hecho las obras. Que los pobres de Paiporta, por poner el epicentro, robaban solo Pringles, ¿no? Con el marro hasta las rodillas y con unos palos. Y dice, no protegemos a las mujeres cuando tenemos que ir a buscar leche, a buscar... Y tú dices, esto en España en el 2024, claro. O sea, y se pudo salvar, depende de su circunstancia, sí, si hubiera habido una intervención inmediata, lógica, de, oye, militares, a tope. Es más, la campaña conmigo no se dio muy bien porque tenemos más audiencia que nunca y no podemos ir por la calle, Federico, no podemos. Antes, o sea, como Sánchez, pero al revés. No podemos ir pero por ningún sitio. Iker Jiménez, uno de los periodistas más influyentes y polémicos de España, ha estado en el ojo del huracán por años, enfrentando campañas de desprestigio, ataques mediáticos e incluso amenazas a su vida. Pero, ¿te imaginas lo que ocurrió cuando empezó a destapar secretos que los poderosos no querían que el pueblo conociera? No solo lo atacaron en los medios, sino que intentaron callarlo de la forma más drástica posible. ¿Sabías que los intereses oscuros llegaron al extremo de intentar asesinar a Iker Jiménez para silenciarlo y evitar que hablara de la verdad sobre el 11M y los oscuros sucesos en Valencia? Este no es un simple ataque a la libertad de prensa, esto es una conspiración a gran escala, un intento de exterminar a quienes luchan por la verdad. En una entrevista impactante con Federico Jiménez Los Santos, Iker Jiménez reveló detalles aterradores sobre la campaña de hostigamiento que sufrió tras destapar la verdad detrás de la tragedia de Valencia y las sospechas que giran alrededor del 11M. Lo que parecía una simple avalancha de ataques mediáticos se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro. La campaña contra mí no ha salido muy bien, afirmaba Iker, pero sus palabras ocultaban una verdad escalofriante. Cada paso que daba hacia los oscuros secretos del gobierno y la manipulación de la información le ponía en una lista negra, y los ataques no solo eran verbales, sino físicos. Iker sabía que la verdad que estaba desvelando ponía en peligro a los poderosos, y no solo eso, también ponía en peligro su vida. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar los enemigos de la verdad? Tan lejos como intentar asesinarlo. Lo más impactante de todo fue el relato de Iker sobre el golpe que sufrió. Un golpe que no solo fue físico, sino un claro mensaje de aquellos que querían callarlo para siempre. ¿Por qué un periodista de su calibre, conocido por su incansable búsqueda de la verdad, se convirtió en blanco de tales ataques? La respuesta es simple, Iker Jiménez se atrevió a destapar lo que otros prefieren que se quede en las sombras. Su valentía al hablar sobre el 11M y otros temas tabú lo convirtió en una amenaza para el poder. Durante años, los medios de comunicación, controlados por fuerzas oscuras, intentaron desmentir y desacreditar todo lo que Iker decía. Pero no se contentaron solo con atacarlo en los titulares. Su intento de callarlo fue mucho más siniestro, un golpe directo a su integridad, una amenaza real a su vida. Y lo intentaron de todas las formas posibles, hasta llegar a la violencia física. Porque en un sistema donde la verdad está manipulada, los poderosos no dudarían en utilizar cualquier medio para silenciar a aquellos que no temen desmantelar el relato oficial. Iker Jiménez ha sido uno de los pocos que ha tenido el coraje de mostrar lo que los demás intentan esconder. En su investigación sobre las inundaciones en Valencia, desveló un desastre que no solo fue natural, sino el resultado de una inacción criminal del gobierno. Desde el minuto 1, Iker mostró las imágenes de un saqueo masivo, una crisis de proporciones épicas que se desató mientras las autoridades, lejos de intervenir, se mantenían completamente ausentes. La sensación de abandono era total, expresó Iker, resaltando cómo el desastre arrasó con localidades como Chiva y Cheste, donde el agua no solo arrastró piedras y árboles, sino también cualquier vestigio de la esperanza de los ciudadanos. En su investigación, Iker dejó claro que el gobierno no solo no actuó, sino que ignoró las llamadas de auxilio de las víctimas. Mientras tanto, en lugar de recibir ayuda, los ciudadanos enfrentaron la desinformación que los medios alimentaban. Y ahí es cuando los tentáculos del poder empezaron a manipular aún más la verdad. Se hablaba de 700 muertos, pero ¿era eso cierto? No, era un invento de los medios que buscaban sembrar el caos y la confusión. En muchos más medios, que vienen todos ahí, se habla antes que yo, no de que podía haber,
sino de que la UME estaba registrando las víctimas y habían visto ya los cuerpos en antena. Entonces, ¿por qué Iker es el bulero? Es una pregunta digna de cuarto milenio. O sea, ¿por qué yo soy, que soy uno más, porque estaba allí, ¿por qué me endilgan esto? Pues yo colijo de esto, Federico, no lo sé, que es porque he tocado mucho las narices con ese primer programa 4 días antes, donde se vio una situación en Valencia de tercer mundo y de abandono. Bueno, Fue una jugada perfecta para ocultar la inacción gubernamental, una jugada maestra para desviar la atención. Lo más espeluznante no fue solo la inacción del gobierno. Fueron los medios de comunicación, como la Sexta y Telemadrid, los que hicieron su parte para distorsionar la realidad. Al principio, ambos canales mostraron el desastre en Valencia, pero al poco tiempo, comenzaron a retractarse y a negar lo que habían reportado previamente. Los mismos periodistas que deberían haber sido una fuente de información confiable, se convirtieron en cómplices del poder. Esto no es solo desinformación, esto es manipulación pura. Y aquí es donde entra la teoría más aterradora: no solo estaban manipulando las noticias, estaban protegiendo a los responsables. ¿Por qué, si no, habrían desmentido su propia cobertura? La respuesta es clara: para silenciar a los que se atrevieron a hablar. Y en este caso, Iker Jiménez se convirtió en el objetivo principal de este complot mediático. Si él seguía adelante con sus investigaciones, podría destapar toda la red de corrupción y manipulación que se escondía bajo la superficie. El intento de asesinar a Iker Jiménez no fue un simple ataque a su persona, sino un mensaje a todos los que se atreven a buscar la verdad. En un país donde los intereses oscuros mueven los hilos, la persecución de Iker fue solo una muestra de hasta dónde pueden llegar los poderes fácticos para mantener su control. Pero Iker Jiménez no fue silenciado tan fácilmente. A pesar de los ataques, a pesar de las amenazas, sigue adelante con su misión de destapar la verdad, y lo que comenzó como una simple campaña de desprestigio pronto se convirtió en una lucha por la supervivencia. Este no es un caso aislado. La manipulación mediática y la inacción del gobierno no solo destruyen vidas, sino que también amenazan con desmantelar la democracia. Iker Jiménez sigue luchando, pero ¿cuántos más serán silenciados antes de que la verdad salga a la luz? ¿Y quiénes estarán detrás de esos intentos de asesinato? La respuesta está ahí, esperando ser descubierta. Pero mientras tanto, la verdad seguirá siendo su peor enemigo. La tragedia de las inundaciones en Valencia no solo fue una catástrofe natural, sino una consecuencia directa de la inacción y desinterés total del gobierno. Mientras las aguas arrasaban con todo a su paso, creando auténticos cráteres en el suelo y arrastrando casas, árboles y vehículos, el gobierno permaneció ausente. Horrendo neologismo, pero en fin, perimetrar es simplemente rodear. Hemos rodeado con policía y guardia civil aquello y no ha entrado nadie en las casas, porque mucha gente había abandonado porque se caían y de hecho las tuvieron que derruir después. Pero claro, yo pensaba, esto pasa en un pueblo pequeño, en una colina, en esa inmensa llanura de Valencia, que es todo lo que rodea la capital, Valencia, todo, donde hay 500.000 de personas o más viviendo. Eso, ¿cómo lo vas a controlar? Imposible. Y me di cuenta también desde el principio que lo de los rateros les sentaba fatal, porque había que decir que era gente inocente, que el cambio climático lo había negado. No, era una catástrofe de origen humano, porque no se habían hecho las obras que, por ejemplo, hizo Franco en el 57, que querían quitar otra vez el cauce nuevo del Turia y hacer que pasara por el centro de Valencia. Hablaríamos de 100.000 muertos. Y además que eso de que el ser humano, que es bueno, siempre es bueno. A mí me lo decía Cañizares, hablando de futbolistas. Sí, decía, mi piso estaría negado si no es por este cauce. Pero te voy a decir una cosa en cuanto a los robos. Yo he rodado mucho en Perú, he rodado mucho en Bolivia, he rodado en Chile, en situaciones cuando pasa el niño, lo sabéis. Sí. Y el gran peligro es cuando vienen las bandas. Claro. Aprovecharse de los... Pero siempre pasa. Siempre. Bueno, pues esto pasaba allí. Hazme caso que esto pasaba allí. Entonces, ¿qué ocurre? Me di cuenta que era también contar una información un poco delicada. Me acuerdo que había políticos tipo, no sé, Xavier Echenique, diciendo que de alguna manera era toda una campaña tal, porque los pobres de Paiporta, por poner el epicentro, robaban solo Pringles, ¿no? Pringles las patatas, sí. Y yo le dije, porque yo, mira, es que he estado allí 5 días, ¿no? Y digo, mira, las Pringles tenían forma de iPhone, las Pringles tenían forma de televisor, pulgadas, no quedaba uno. Cuando llegamos a una tienda de Vodafone, no queda un esto. Cuando llegamos a la óptica, San Gavino o la que sea, no queda una gafa. Cuando llegamos a las televisores no queda nada.
Y cuando bajas con los vecinos en la zona donde no había cobertura, repito, nos damos cuenta de que han arrasado todo. Y luego cogemos a unos vecinos, uno es el Jonathan, que fue implicado porque decían que era un peligroso grupo de ultraderecha, o sea, sí, una cosa increíble, un tío del pueblo con un hermanico que está mal y que se han quedado sin nada. Y esta gente, digo, ¿qué hacéis por aquí? Iban con unos palos, Federico, con el barro hasta las rodillas y con unos palos. Y dice, no protegemos a las mujeres cuando tenemos que ir a buscar leche, a buscar... Y tú dices, esto en España en el 2024, claro. O sea... Las autoridades locales y nacionales no movilizaron los recursos necesarios para salvar vidas, y esa indiferencia resultó en una de las crisis más espantosas que ha vivido la región. En Chiva, Cheste y otros lugares cercanos, los habitantes luchaban por sobrevivir, mientras el agua arrasaba con sus hogares, pero el gobierno ni se inmutó. En un país que se supone debe proteger a sus ciudadanos, este tipo de desidia se vuelve inaceptable. La sensación de abandono en los afectados era total, mientras que el gobierno central se escondía detrás de una cortina de silencio. La indiferencia no solo costó vidas, sino que dejó cicatrices profundas en la comunidad, un dolor que perdurará por generaciones. Los medios de comunicación, que deberían haber sido una fuente de información veraz, se convirtieron en los principales agentes de confusión y desinformación. Desde los primeros momentos del desastre, la cobertura mediática fue desmesurada y alarmista. Sin embargo, no todos los reportes eran ciertos. Los números de víctimas fueron inflados, con informes iniciales que hablaban de hasta 700 muertos. Afortunadamente, esa cifra era un completo invento, pero el daño ya estaba hecho. Se sembró el caos y la desesperación en la población, mientras los medios se dedicaban a manipular la información y a crear una narrativa distorsionada de los hechos. Medios como La Sexta y Telemadrid fueron los principales actores en este juego de desinformación. La duda que siempre he tenido es, ¿cuánta gente, de verdad, falleció y se pudo salvar, dependiendo de su circunstancia, sí, señor, si hubiera habido una intervención inmediata, lógica, de, oye, militares, a tope? Al principio, ambos reportaron sobre la magnitud del desastre, pero a medida que la verdad comenzaba a filtrarse, ambos canales se retractaron y comenzaron a desmentir sus propias historias. Este giro sospechoso deja claro que los medios no solo no estaban buscando la verdad, sino que estaban participando activamente en encubrir lo que realmente estaba sucediendo. La manipulación mediática no fue solo una respuesta inadecuada a una tragedia, sino una herramienta poderosa para ocultar la verdadera responsabilidad del gobierno en el desastre. Mientras las autoridades se mantenían alejadas de la crisis, los ciudadanos de Valencia vivían una pesadilla. La ayuda no llegó a tiempo, y los pocos voluntarios que intentaron socorrer a los afectados fueron superados por la magnitud de la tragedia. Las imágenes de las casas arrasadas, las calles inundadas y la desesperación de los residentes se convirtieron en símbolos de una crisis que no solo fue producto de la naturaleza, sino también de la falta de acción del gobierno. Lo peor no solo fue la destrucción material, sino el sufrimiento emocional de los afectados, que se sentían completamente abandonados por el sistema. No había respuesta a sus llamadas de auxilio, ni aliento para seguir luchando. El desdén del gobierno hacia su sufrimiento era evidente, pero aún más aterrador fue la manipulación mediática que empeoró la confusión. La falta de información verídica alimentó el miedo, y las mentiras sembraron más desconfianza entre la población. A medida que la tragedia se desarrollaba, Iker Jiménez fue uno de los pocos periodistas que no solo se dedicó a informar sobre los hechos, sino que comenzó a sacar a la luz una red de mentiras que giraba en torno al desastre. En un país donde la verdad se encuentra cada vez más oculta, Iker se convirtió en una amenaza para los intereses del poder. Cuanto más hablaba, más cerca estaba de destapar los oscuros secretos que rodeaban la gestión de la crisis, la manipulación de los medios y la complicidad de las autoridades. La campaña de desprestigio contra él no solo se limitó a ataques verbales. No, los enemigos de la verdad no se conformaron con ello. Intentaron callarlo de la manera más brutal, a través de amenazas de muerte. Los medios, en su papel de cómplices, no solo ignoraron las pruebas que Iker desvelaba, sino que lo atacaron directamente. Yo he estado con el pueblo y la gente no soportaba lo que había pasado, la sensación de inacción del Estado y la sensación de que
tú vives en una comodidad y crees que te van a defender o te van a proteger, y no ha pasado. Y ha pasado en la tercera ciudad de España, en el 2024. Yo creo que esto intentarán llevarlo, domeñarlo de alguna manera, pero yo creo que esto generará, o sea, la gente, no os imaginéis cómo estaba la gente con los políticos. Mira, sabes, el otro día... En lugar de apoyar su investigación, lo ridiculizaron, lo difamaron, y hasta lo llevaron al borde de la muerte. La Sexta, uno de los canales más influyentes en España, fue uno de los principales actores en la manipulación de la verdad sobre el desastre en Valencia. Mientras los ciudadanos pedían ayuda, mientras la desesperación y el caos tomaban las calles, La Sexta no solo ignoró la situación, sino que trabajó activamente para destruir la imagen de quienes luchaban por exponer la verdad. Fue una estrategia diseñada para desviar la atención de los responsables y culpar a los inocentes, mientras se tapaban las huellas de la corrupción. La participación de los medios en este encubrimiento no fue accidental. El mismo sistema que silenciaba a Iker Jiménez fue el que manipulaba la opinión pública, creando narrativas que favorecían los intereses políticos. Los ataques a Iker no eran solo para destruir su credibilidad como periodista, sino para cerrar la puerta a cualquier verdad incómoda que pudiera emerger. Y yo creo que eso va a generar, por lo menos allá en Valencia, una desafección muy grande, y lo que igual no han querido, y yo he sido muy criticado, porque os lo digo, todo el problema que yo he tenido, a mí lo de la campaña y tal, te lo juro, me da exactamente igual. Es más, la campaña conmigo no ha salido muy bien porque tenemos más audiencia que nunca y no podemos ir por la calle, Federico, no podemos. Antes, o sea, como Sánchez, pero al revés. No podemos ir pero por ningún sitio. La gente ve lo que ve, o sea, no transmite lo que es. Te puedes equivocar o no, como cualquiera, pero es que... Y entonces a mí, lo que tú decías, y tú lo has vivido, hay un momento dado que a mí esto sí me extraña como colega. Un decano me decía que nunca había visto tantos compañeros, entre comillas, de repente dirigiéndose a uno. Porque hay un vídeo que se llama Buena Aire Cronología, que también en cualquier red social se puede ver, lleva 9 millones de descargas, lo hizo un compañero mío, pero sin yo saberlo. Digo, Juan, ¿por qué has hecho esto? Y me dice, por justicia. Y se cuenta cómo, días antes, La Sexta, desde la puerta del parking, habla de los muertos que está viendo la UME y está notando la UME. Se habla de Telemadrid, hablando de los muertos dentro de ese parking desde fuera. Se habla del Plural, con varios reportajes diciendo que lo que pasa es que algunos incluso los han borrado y los han borrado mal. Te quiero decir, Iker es uno más, sí, intoxicado. Además, no el primero. No, y encima en un tuit, no en antena. O sea, que yo alucino. En un tuit personal lo tengo que reconocer. ¿Qué fuentes tenía yo? Y lo voy a contar sin ningún problema. Guardia Civil de Paiporta, Protección Civil de Valencia, no es poco, ¿eh? Uno de los forenses que venía de Holanda a Valencia, supuestamente a reconocer a gente en el parking, y la UME, alguien de la UME. Indudablemente, esa gente, al menos 20 medios, la ha intoxicado, es decir... La tragedia de las inundaciones en Valencia no solo reveló las fallas del sistema, sino la capacidad del poder para manipular la realidad a su favor. La indiferencia del gobierno, combinada con la complicidad de los medios, creó una pesadilla en la que los ciudadanos fueron abandonados a su suerte, mientras las autoridades trataban de tapar sus propios errores. La manipulación mediática y la desinformación fueron las armas utilizadas para ocultar la verdad. Pero el silencio no durará para siempre. A pesar de los intentos de silenciarlo, Iker Jiménez sigue siendo una voz valiente en un mar de mentiras. La verdad, aunque incómoda, tarde o temprano saldrá a la luz, y el pueblo de Valencia, y toda España, conocerán la verdad detrás de la tragedia que se intentó esconder. La lucha por la verdad continúa, y no importa cuántas veces intenten callar a los periodistas que se atreven a desafiar el sistema. La verdad siempre tiene una forma de salir a la superficie, y cuando lo haga, los responsables de este encubrimiento estarán expuestos para siempre.